Hola hermanos, bienvenidos de nuevo a este canal. Ya tiene rato que no hacía una guía del juego. Aunque hoy realmente no deseo hacer una guía, sino 16 tips para iniciar. Tips que a mí en lo personal me hubiesen gustado poder conocer cuando empecé. Lamentablemente cuando yo inicié el juego, además de estar en inglés, no tenía muchos tutoriales. Y mucho menos en español. Pero antes de iniciar me gustaría anunciarles algo. Y es que he notado que los tutoriales que empecé, con los que inicié, están con muy baja calidad. Pues en esa época ni tenía tarjeta gráfica y no podía yo editar porque se me petaba la computadora, ni tenía un buen micrófono. Así que estoy pensando recrear algunos tutoriales pasados ya con la nueva calidad que poseo hoy en día. No es que la información haya cambiado, pero sí puedo reducir el tiempo de los tutoriales y hacerlo con una mejor calidad. ¿Qué opinan ustedes, hermanos? ¿Estarían de acuerdo con esta idea? Bueno, ya, hablando del tema, vamos por los 16 tutoriales para empezar con el pie derecho en Teso. Tip número 1. Como primer tip, vamos a dirigirlo exclusivamente a la gente que se compra el juego con un paquete y no se compra solo el juego base. Y esto es que cuando terminemos la misión introductoria, no nos vayamos al mapa del último capítulo, sino vámonos al mapa de inicio de nuestra facción. Para los que no conocen cuál es el mapa de inicio, los voy a estar poniendo. Stros Mackay es para Daggerfell Covenant. El siguiente para Almeri Dominion sería el corral de Kenarty, que es el que están viendo en el mapa. Y para el tercero vámonos hacia el Ebonheart Pact en Valfallen. Estas son las zonas de inicio de cada facción y son las que les recomiendo escoger cuando terminemos la misión introductoria. Ahora bien, el segundo tip es sencillo: hazte híbrido, hermanos. Yo sé que cuando nosotros empezamos a jugar decíamos que voy a ser tanque, voy a ser healer, voy a ser asesino, voy a ser mago. Pero la realidad es que si no juegas con otros amigos, otros compañeros, se te va a hacer difícil autosustentarte. Así que ármate híbrido. No te preocupes, en un futuro vas a ser capaz de cambiar cada estadística que te pongas. Así que el segundo tip es hazte híbrido. Como tercer tip, busca el establo más cercano de tu ciudad y todos los días mejora el caballito. Es una mejora muy económica que nos va a ayudar demasiado, que si te la saltas, cuando llegues a niveles altos y quieras empezar a hacer speed por todos lados, quieres ir a sacar misiones o a sacar motif o lo que sea, requieras velocidad, necesitas aguante o necesitas más espacio, te vas a arrepentir de no haberlo hecho antes. Así que este tip es esencial para tener un inicio con el pie derecho en Teso. Como cuarto tip les voy a decir algo que me hubiese gustado saber en su momento, ya que después da bastante pereza subirlos si no los tienes a tope cuando llegas a alto nivel. Y este tip es: destruye todo lo que encuentres, destrúyelo, no lo vendas, no te preocupes por el oro. Tú destruye. Esto va a hacer que tu habilidad de artesanías suba a tope. Y si sube a tope, cuando tú llegues a nivel máximo, vas a poder realizar objetos de tu nivel y por ende objetos más poderosos. Y también sirve para ganar más y para poder hacer las misiones de maestro artesano. El siguiente tip puede ser algo un poco controversial, porque la gente cuando entra a un juego de rol de estos MMO, pues ya tiene idea de lo que quiere hacer. Y es que este tip es simple: usa armadura pesada en el inicio. Recuerda que todo lo vas a poder cambiar a futuro si tú deseas hacerte ya sea DPS mágico o DPS físico o asesino, lo que tú quieras, healer. Pero al inicio sí te recomiendo usar armadura pesada porque te va a cubrir más. Y al inicio, como no vas a aprovechar las habilidades de las builds, realmente te es irrelevante una habilidad u otra. Solo lo que quieres es protección. Y en eso la armadura pesada es donde más brilla. El siguiente punto o el siguiente tip es un tip doble. La primera sería: no te preocupes en lo que viene siendo experimentar. Descubre las habilidades, las armas y todo. Recuerda, puedes cambiarlo todo en lo que es los altares. Y lo siguiente, prioriza pasivas.
Ya sé que parece contradictorio, pero es la verdad, tienes que priorizar pasivas, porque es mucho más efectivo tener solo 4 habilidades y que estas habilidades hagan todo a tope, a tener 16 habilidades de las cuales solo puedes usar 8 y ni una hace su daño completo o su capacidad completa. Así que ese es el tip doble. Experimenta y borra tus puntos cada vez que no te gusten y prioriza las pasivas. Serás más efectivo con muchas pasivas y pocas habilidades que con muchas habilidades y pocas pasivas. El siguiente tip es un tip que les digo, no se vayan a entusiasmar por lo cosmético, pero sin embargo sí pueden empezar a aprovechar los Endeavors o las empresas diarias, que son estas misiones que tenemos o podemos completar 3 diarias y una semanal, que nos van a dar Endeavors. Al final estos Endeavors se canjean por pura cosa cosmética, y es cierto que cuando estás iniciando lo cosmético no te debe de importar en lo más mínimo, pero si empiezas a juntar Endeavors desde que tú estás empezando, cuando tú llegues a alto rango o altos niveles y ya quieras empezar por lo cosmético, tendrás puntos para canjear por cosas cosméticas muy padres. La siguiente build puede ser un tanto dolorosa, y lo entiendo. Nosotros queremos builds o muy OPs o muy de rol y que haga esto y que haga lo otro y que por aquí y cuando yo haga esto. Y está bien, o sea, es algo bonito, algo emocionante. Sin embargo, cuando estás iniciando, no te preocupes de build. Tú vas a estar cambiando de equipo a cada rato, todo el tiempo. Y tener esta build que te encanta, que es difícil de conseguir, te va a retrasar porque cada vez que subas ciertos niveles vas a tener que volver a cambiar tu build y vas a tener que volver a ir a buscarla, volver a hacer todo. Entonces va a ser muy tedioso. Entonces no te preocupes de las builds. El siguiente tip es: tampoco te preocupes de los motif. Yo sé que la parte cosmética es una de las que más jala en los MMO, a veces jala mucho más que su propia historia, la parte cosmética, pero lo cierto es que estás empezando, ya habrá tiempo para ir por motif y todo. Obviamente, si tienes un motif y si es una misión, te cayó algún motif o lo que sea, aprovéchalo, consíguelo, apréndelo, pero no te vayas a hacer las diarias de cada mapa o lo que tengas que hacer para conseguir los motifs que te gustan, para conseguirlos. Tranquilo, eso va a hacer que quemes el juego muy rápido y al final eso te va a perjudicar. Así que como siguiente tip, no te vayas ni te preocupes por los motifs, ya llegará el momento. El siguiente tip, y aunque lo he dicho y lo recalco, el oro a niveles básicos no sirve casi para nada, aún así es bastante bueno que te unas a un gremio de comercio, ya que como les dije anteriormente, las cosas que vamos a estar consiguiendo, tenemos que venderlas en algún lugar. Y ese lugar precisamente es un gremio de comercio. Nos va a ayudar bastante y podremos ahorrar algo de oro. Porque recordemos que el oro a este nivel solo nos va a servir para el caballito y para el banco. Para nada más. Siguiendo con estos tips para conseguir nuestros primeros pesitos, nuestras primeras moneditas, yo les diría que recojan todo, absolutamente todos los materiales, pero no de todas las profesiones, sino todo lo que viene siendo de carpintería, de encantamiento y de joyería. Y ahorita les paso a explicar el por qué estas tres hay que recoger todo lo que veamos. Cada beta de estas hay que recogerlas. La de carpintería principalmente hay que recogerlas porque nos puede tocar duramen. Y el duramen es un ítem de construcción de mobiliario que cuesta muy caro. Entonces podemos venderlo en lo que vienen siendo en los clanes de comercio. Por otro lado está la joyería, que en sí todos los ítems de joyería se venden caros, así que aquí no hay que explicar mucho, todo lo de joyería se vende a bastante buen precio. Y por último, en encantamiento nos puede tocar la runa mundana, que también es un ingrediente para construcción de muebles, que es bastante caro en el mercado. Por esto les digo que del inicio un tip es recojan todo lo que sea de encantamiento, carpintería y de joyería. Para el tip número 12 vamos a hablar de una priorización o una prioridad. Y es que aunque es bueno que subamos la bolsa y el banco al mismo tiempo, yo sí les recomiendo que prioricen el banco. El motivo es que el banco es una bolsa de cuenta, lo que significa que si queremos hacer otro personaje u otras cosas, tenemos el banco compartido entre todos, mientras que la bolsa es exclusiva de tu personaje. Sí, sube las dos lo mejor que puedas, pero priorizando al banco. Este es mi otro tip para ustedes. En el siguiente tip viene una pasiva de lo que viene siendo la línea de magia del alma.
Y es que la pasiva que nos permite que cuando matemos a un oponente le absorbamos el alma y la guardemos en una piedra de alma, nos va a servir demasiado para sobrevivir o para poder revivir, para poder volver a cargar los encantamientos de nuestras armas y sobre todo cuando tengamos demasiadas, mejor dicho 200, podemos venderlas a muy buen precio porque también se venden a buen precio. El siguiente tip es algo medio raro pero funciona. Y es tengamos mal de Diógenes. ¿Qué significa esto? Cada caja que encontremos, cada cosita que tengamos, recojámosla. No importa si al final la terminamos vendiendo o nos terminamos quedando con ello. Prácticamente este es un juego de lo veo, me lo quedo. Y esto les va a ayudar bastante a futuro. Yo sé que es raro, pero tengamos mal de Diógenes. O sea, agarremos toda la basura que encontremos por el camino. Nos va a llegar a servir bastante. Al menos al inicio es una muy buena forma de obtener recursos. Como el tip 15 o el tip número 15, vamos a hablar del primer set. Yo sé que nosotros queremos tener un set idealizado ya en mente, pero tu primer set te recomiendo que sea un set súper sencillo de conseguir y sobre todo que sea de tu zona, de tu alianza. ¿Por qué? Porque cuando subamos de nivel y tengamos que cambiar los objetos, no estaremos obligados a ir a hacer una pendejada en algún lugar para conseguir un set que tengamos y poder actualizar nuestro set, sino simplemente vamos a una zona, hacemos unas cuantas cositas sencillamente y tenemos piezas. Entonces si nos cae la nueva cabeza o los nuevos hombros o los nuevos brazos, lo ponemos y seguimos esperando a que nos salgan otras haciendo otras actividades, pero estamos actualizando nuestro set de manera facilísima, sin tanto show. Entonces tu primer set que sea un set de mundo, y mejor si es un set de mundo de una zona del juego base, porque son los más fáciles de conseguir. Ya como último tip y uno de los más importantes, te diría investiga todo. Cuando nos acercamos a estas mesas podemos ver que hay una opción de investigar, y esto es para que tengamos los trades. Ahora van a ver cuando yo investigo un trade ya avanzado cuánto dura. Este me dura pues 30 días, eso es demasiado. Y la ventaja que si nosotros empezamos a investigar desde el inicio, cuando lleguemos a niveles altos tendremos bastantes trades ya investigados. Y esto nos sirve ya sea para hacer set para nosotros, para amigos o para terminar las misiones de maestro o artesano. Lo cual, un buen tip es desde el inicio empieza a investigar. Todo lo que tú no tengas investigado, guárdalo para investigación. Pues bueno hermanos, esos fueron mis 16 tips para iniciar. ¿Ustedes qué opinan? ¿Están de acuerdo? ¿Me hizo falta alguno? ¿Quisieran agregar alguno más? Ya saben, pueden dejarlo abajo. Y si llegaron hasta aquí, un super likeazo y una suscripción si no estás, me ayudan demasiado. Nos vemos hermanos.